Pensaba que iba a salir en 2 minutos, pero me tardé ahí unos 15 minutos. Muchas veces resolver un problema de valor inicial con transformadas de Laplace involucra, involucra resolver, bueno, involucra hallar, encontrar la transformada inversa, la transformada inversa de una función racional. De una función racional RDS igual a PDS entre QDS, ¿verdad? Hallar la transformada inversa de una función como esa. Eh, una función racional, recordemos que es la división de dos polinomios. Entonces, esa es una función racional. Para ello, usualmente recurrimos a fracciones parciales. Para ello, entonces, tenemos que tener claro cuáles son las reglas de las fracciones parciales. Esto, de alguna forma, bueno, sí, descomposición en fracciones parciales, ¿no? Entonces, aquí están dos reglas que ya las conocen. Regla número 1. Fracciones parciales con factor lineal. Es decir, de que el exponente de S de alguna forma sube en una unidad. Entonces, la porción de la fracción parcial, de la descomposición de fracción parcial de RDS, correspondiente al factor lineal S menos A, o sea que vamos a tener ahí en el denominador un S menos A a la N, ¿verdad? De multiplicidad N, es la suma de N fracciones parciales teniendo la forma A1 entre S menos A más A2 entre S menos A cuadrado, etcétera, hasta A sub N entre S menos A la N, donde estas son constantes. Y la otra es fracciones parciales con un factor cuadrático. La porción de la fracción parcial de la descomposición de fracción parcial correspondiente a el factor cuadrático irreducible. O sea, esto ya no se puede reducir, ya no lo podemos factorizar porque es suma de cuadrados, no es diferencia de cuadrados. Ahí ya no se puede factorizar nada, a menos que ocupemos los complejos, ¿verdad? En los complejos sí, esto es factorizable. De multiplicidad n es la suma de n fracciones parciales que tienen la forma, en este caso, pues en el denominador empezamos con s menos a al cuadrado más b cuadrado. Por el siguiente es al cuadrado, por el siguiente es al cubo, y así hasta eso a la n, ¿verdad? Pero en el numerador tenemos una combinación lineal, a1s más b1, a2s más b2, y así a-s más bn, donde estas constantes a sub i y b sub i hay que determinarlas. A veces la ecuación puede ser un poco complicada, y aquí vamos a ver algunos métodos que puedan ayudar. Entonces, en particular, este, ese resultado, a ver, me dan ganas de aquí de añadir lo que es la demostración.
porque es corta. Ahí está la demostración. Teorema 1. Traslación en el eje S. Si f de S es la transformada de f y existe para S mayor que C, entonces la transformada de E a la A por T por F existe para S mayor que A más C. Y su transformada simplemente es la función F con una traslación en el eje S de A unidades hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. La función se traslada a unidades hacia la derecha. Entonces, yo podría tener que f de s de esta forma, ¿verdad? Pues f de s menos a sería trasladar la función a unidades hacia la derecha, porque ahora f de s es f de 0 cuando s es igual a 0, ¿verdad? F de s menos a es f de 0 cuando s es igual a, hay una traslación, ¿verdad? Hacia la derecha. De forma equivalente, la transformada inversa de f de s menos a es igual a e a la a por t por f de t. Entonces, nosotros podríamos visualizar lo siguiente. Si nosotros tenemos que nuestra función f es de la forma f de s menos a, entonces este simplemente es la transformada inversa de f de s, o sea, sin la traslación, ¿verdad? Multiplicándole, sabiendo que al final tenemos que multiplicarle este factor e a la a por t. Bueno, aquí está la demostración. Simplemente reemplazamos s por s menos a en la definición de f de s igual a transformada de f de t. F de s menos a, bueno, es la integral de 0 hasta infinito, e a la, anteriormente aquí estaba e a la menos st, ¿verdad? Pero como es f de s menos a, ponemos s menos a ahí, ¿no? Por f de t. Pero de aquí podemos sacar un e a la a por t, que lo voy a multiplicar por el f de t. Pero esto es precisamente la definición de la transformada de lo que está aquí adentro, e a la a por t por f. Esa es toda la demostración. No había que hacer más en esa demostración. Bueno, aquí hay una tabla que nos ayuda. Aquí están algunos numerales de la ecuación de referencia. Lo vamos a poner por ahí. Quizás los vamos a acercar un poco. A ver si los acercamos un poco. ¿Qué puede ser útil? Pues cuando nosotros tengamos que, bueno, realmente para cuando se ve por primera vez, esto podría ser útil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la transformada de e a la a por t a la n? Bueno, yo sé que el efecto de e a la a por t en la transformada de t a la n es un desplazamiento de a unidades hacia la derecha. Y la transformada de t a la n es n factorial entre s a la n más 1. Haciendo la traslación a unidades a la derecha me queda lo mismo, pero con s menos a. La transformada de coseno de k por t es s entre s cuadrado más k cuadrado. Pero el hecho de que está acompañado con un e a la a por t significa un desplazamiento de a unidades para s hacia la derecha. Donde haya s pongo s menos a. Y lo mismo para el último. Entonces, básicamente eso es lo que hay que como recordar aquí, ¿verdad? Realmente eso con práctica después sale rápido. Es como lo que les decía, que salir de potencia es como más trabajoso. Transformar de Laplace probablemente sea un tema un poco más difícil por el hecho de que hay conceptos que hay que saber manejar. Entonces, y si no te puedes bien esos conceptos al momento del examen, simplemente se te va a complicar bastante. Vamos a copiar este ejemplo con todo y su gráfico.
Entonces voy a pasar este gráfico. Vamos a ver. Quizá voy a hacer más pequeño este gráfico para que... Vamos a ver. Sí. Y ahora voy a borrar acá. Y me faltó aquí. Creo que mejor lo tendré que hacer por separado. o, o se nota. Quiero ver. Sí, se nota. Entonces quizás sí lo voy a dejar porque queda un poquito aquí cortado la palabra oscilaciones, pero se nota bastante claro lo que quiere decir el problema, ¿no? Considere un sistema de masa resorte con masa igual a un medio. K que sería la constante de Hooke 17 y C que sería la constante de amortiguación igual a 3 en unidades MKS. Como siempre dejamos que x de t sea el desplazamiento de la masa m desde su punto de equilibrio. Si la masa se pone en movimiento con posición inicial igual a 3 unidades fuera de su punto de equilibrio, velocidad inicial igual a 1 y x de t para la resultante oscilación eh, amortiguada, pues hallar x de t. Tenemos que hallar x de t. Pero nosotros ya tenemos una ecuación para eso. O sea, ya habíamos visto que esto tiene la forma mx doble prima más x prima más constante Hooke por x igual a 0. Como no hay ningún sistema afuera, ¿verdad? Que esté ejerciendo alguna fuerza externa, entonces la ecuación es homogénea. En este caso, m es igual a un medio. C es igual a 3. Y K es igual a 17. Pero también tengo las condiciones iniciales, x de 0 igual a 3 y x' de 0 igual a 1. Entonces, bueno, fue la transformada de Laplace de x doble prima. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Es el cuadrado por x mayúscula menos s por x de 0 menos x' de 0. Pero esto básicamente me da s cuadrado por x de s, este siendo x mayúscula, menos 3 por s porque x de 0 es igual a 3, menos x' de 0. Luego la transformada de x', s por x menos x de 0. Ese es más sencillo, ¿verdad? Porque no hay que recordar mucho de cómo va el orden ahí, ¿verdad? Entonces, s por x menos x de 0, que es igual a 3. Ya tengo los elementos para aplicar transformadas de Laplace a esta ecuación. Entonces, esta ecuación, al aplicarle transformadas de Laplace, se convierte en s cuadrado por x menos 3s menos 1, todo esto multiplicado por un medio, más 3 veces, bueno, x' que al aplicarle transformada de Laplace quedó como sx menos 3, más 17 por transformada de Laplace de x de t, que sería x de s, transformada de 0 es igual a 0. Ahora tengo que despejar x, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, me parece que es necesario multiplicar por 2. Entonces vamos a multiplicar por 2 toda la ecuación para tener x cuadrado menos 3s menos 1 más x sería 6 veces s por x menos 18 más 34x igual a 0. Bueno, pues el factor que acompañaría a x sería s al cuadrado más 6s más 34. Y lo que queda del otro lado, bueno, lo que queda del otro lado es lo que voy a estar ahorita subrayando
en rojo, básicamente 3s pasa con signo positivo más 19. Vamos a ver. Creo que sí. Me gustaría quizás revisar una vez que yo tenga x de s, revisar de que estoy en lo correcto, porque si no estoy en lo correcto voy a gastar mucho tiempo. Entonces 3s más 19. Noto de que esto es más grande que un cuadrado perfecto, porque un cuadrado perfecto, aquí este 6 lo divido por 2, 3 al cuadrado, 9. Entonces es superior a un cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, por lo cual lo escribo como s más 3 al cuadrado. Tendría que extraer 9 unidades de ese 34, 34 menos 9, 25, que es 5 al cuadrado. Entonces, y eso no es una coincidencia porque el problema es pedagógico. Ok, entonces 3s más 19, ahí está. Entonces, lo que nosotros notamos aquí es de que yo tengo este s más 3 al cuadrado más 25 aquí en el denominador. Y eso es lo que me debería dar la pauta para saber, es uno de estos, donde hay que hacer traslación. Entonces, si aquí está s más 3, arriba también tengo que sacar un s más 3. Entonces, si yo de alguna forma lograra dejar s más 3 entre s más 3 al cuadrado más 25 más alguna constante entre s más 3 al cuadrado más 25. Bueno, de hecho, aquí necesitaría el 5 para sacar el seno, ¿verdad? Vamos a ver si podemos reconstruirlo de tal forma que yo pueda sacar la transformada en la forma más apropiada. Yo veo que este s está multiplicado por 3. Entonces, bueno, puedo sacar un 3 multiplicado por s más 3, es decir, un 3s más 9. Me, quedaría, me quedarían 10 unidades que todavía quedarían acá. Con este factor 5, para que me queden 10 unidades, bueno, solo multiplico por 2. Y ahora x de t va a ser sencillo, quizá aquí lo voy a poner x de t, pues porque ya lo dejé en una forma en la cual es fácil determinar la transformada inversa. Quizá un poco más abajo el x de t. Entonces, para cada uno de estos, ver cuál es la transformada inversa. Entonces, recuerden lo que les había dicho. Pues si esto fuera 3s entre s cuadrado más 25, eso sería 3 veces coseno de 5t, pero está desplazado a la izquierda 3 unidades, no a la derecha. Entonces, es como que si fuera un desplazamiento a la derecha de menos 3 unidades. Es decir, que me quedaría entonces un exponencial a la menos 3t, porque es s menos a, ¿verdad? El a sería, menos a sería igual a 3, a es igual a menos 3, también de esa forma se puede ver. Y aquí más 2, si yo tuviera 5 entre s cuadrado más 25 sería seno de 5t, pero lo tengo yo desplazado 3 unidades hacia la izquierda, es decir, menos 3 unidades hacia la derecha. Y tendría ahí e a la menos 3t. Y ahí está mi solución. La solución de la ecuación diferencial. Luego nosotros checar lo que está en la respuesta. E a la menos 3t, factor de 3 coseno más 2 seno de 5t. Ahí está. Llegamos ahí a la solución, ¿verdad? Y parte del truco es que una vez que vos tenés x de s, escribirlo de tal forma que sea sencillo hallar su transformada inversa. Entonces, ver a cuál de estos se parece, ¿verdad? Y empezar a moldearlo de esa forma
No sé si ya lo comenté aquí en este curso, pero muchas veces de eso se trata, como que si tuvieras un poco de arcilla y lo que vas a hacer fuera alguna figura, ¿verdad? Entonces lo vas moldeando poco a poco, de tal forma que al final vos obtenés lo que querés. Entonces, claro, ya alguien con más experiencia casi que lo puede reconocer así de un solo, ¿verdad? Entonces, en su caso, tendrán que practicar para ganar esa experticia, ¿no? De lograr visualizar, esto lo voy a quebrar en dos partes y luego pues se nota que hay un desplazamiento, necesito un S más 3 ahí arriba, pero como el S está siendo multiplicado por 3 entonces aquí también tiene que estar multiplicado por 3 y ya teniendo ese término me quedan 10 unidades que arreglo adecuadamente para el siguiente término. No sé si hay preguntas al respecto. No sé si hay preguntas al respecto. Pues ahí está eso entonces. Vamos a ver. Y aquí está la solución, ¿ve? Entonces, noten de que esta combinación de senos y cosenos me da un comportamiento oscilatorio, pero el E a la menos 3t y es más que todo porque hay un amortiguador, le está quitando energía al sistema. Eventualmente va a llegar a una posición de reposo, no se va a mover. Entonces, eso es lo que se puede también obtener de la solución, de las conclusiones a las cuales se pueden llegar. Ejemplo 2. Hallar la transformada inversa de Laplace de esa expresión. Pero notemos el denominador. Aquí el denominador, bueno, s al cubo, menos 2s cuadrado menos 8s, lo primero que puedo ver ahí es sacar un factor común s cuadrado menos 2s menos 8. Ahora habría que ver si yo puedo de alguna forma eh, factorizar eso, ¿no? Entonces tendría s por s menos 4 por s más 2. Vamos a ver si ese son los números. Su producto es menos 8 y su suma es menos 2. Ya estuvo. Entonces, R de S lo puedo entonces escribir y todos son elementos factores lineales. Por lo tanto, yo lo debía poder escribir como un A entre S más un B entre S menos 4 más un C entre S más 2. Ya estos métodos ya los conocemos, ¿verdad? Entonces multiplico por el denominador, por S menos 4, por S más 2. Ya sé que el lado derecho va a quedar el S cuadrado más 1. Del lado izquierdo, del lado derecho me quedaría A por S menos 4, por S más 2, más B por S más 2, más C por S, más C por S menos 4. Y ahora pues meto valor, ¿verdad? Pues los que me convengan más, es decir, los que me hagan cero esta ecuación. Por ejemplo, S igual a 0 me genera la ecuación 1. Aquí solamente me queda 1, ¿verdad? Este se hace 0 y este se hace 0. Solo me queda menos 3 por 1, menos 3a. Y obtengo que a es igual a menos 3, menos un tercio. Ya tengo el primero. Pues también puedo sustituir, por ejemplo, S igual a menos 2. Si sustituyo S con menos 2, este se hace 0 y este se hace 0. Me queda esa parte que sería menos 2 por menos 2 menos 4, menos 6, menos 2 por menos 6, 12C. 12C, calculé lo del
miembro derecho, ahora lo del miembro izquierdo, 4 más 1, y pues tengo que C es igual a 5 doceavos. Finalmente, pues para hacer 0 otro factor, pues puedo escoger S igual a 4. Del lado izquierdo tendría 16 más 1, 17. Del lado derecho, S se hace 0 y el último se hace 0. Solo me queda el elemento que está en medio, que sería 4 por 6. Entonces tendría 24b. Y finalmente, pues b sería igual a 17 sobre 24. Ya tengo todos los números, entonces R de S es igual a menos un tercio de S más 17 sobre 24 dividido entre S menos 4 más C, que sería 5 doceavos, entre S más 2. Y hallando la transformada inversa, ya sé que por convención, y mi función en el plano S es R mayúscula, entonces en el plano T va a ser R minúscula y su variable sería T. Transformada de 1 sobre S es simplemente 1, ¿verdad? Menos 1 sobre 3, más transformada de 1 sobre S menos 4 es E a la 4T. Y ya que es lineal la transformada inversa, pues saco el 17 sobre 24 y tengo E a la 4T. Y finalmente, pues 5 doceavos E a la menos 2T. Transformada inversa de 1 entre S más 2, ya sabemos que transformada de E a la A por T es 1 entre S menos A, o también se puede ver como un desplazamiento horizontal de la función S. Por ejemplo, aquí yo podría haber dicho, bueno, aquí hay una traslación de 4 unidades hacia la derecha y por lo tanto necesito un E a la 4T. Y ahora manejo esto como S, y la transformada de 17 sobre 24 sobre S, con la transformada inversa de 1 sobre S es 1, quedaría 17 sobre 24. Entonces aquí también puedo ver lo de la traslación, o simplemente recordar que la transformada de E a la A por T es 1 sobre S menos A, cualquiera de esas. Entonces, pues vamos a comparar nuestra respuesta con la del libro. Vamos a ver. Menos 1 octavo. 5 doceavos. Vaya, 5 doceavos E a la menos 2T, ahí está correcto. 17 sobre 24 E a la 4T, está correcto. Solo el menos 1 sobre 8 no me salió. ¿Por qué no me salió el 1 sobre 8? Si S es igual a 0, yo puse que S era igual a 1. Entonces, vaya, si S es igual a 0, este es S0 y este es S0. Aquí tendría menos 4 por 2, menos 8. Entonces, en efecto, tendría que A es igual a menos un octavo, y aquí esta sería, y esta sería, pues, menos un octavo. Ok, ya está corregido. eh, ya está corregido la solución. Pues no nos tomó demasiado tiempo. Noten que no nos tomó demasiado tiempo. Este método por eso me gusta, porque yo solo meto valores y rápido saco cada una de las variables. Analizar otros métodos nos tomaría más tiempo. Entonces rápido saco cada una de estas constantes, pues y pues las plasmo en la respuesta y ahí ya está. No sé si hay alguna pregunta por ahí o seguimos con el siguiente. Voy a copiar el siguiente mientras ustedes me avisan si tienen alguna pregunta. Realmente ya la hora ya está pasando, pero quizá me voy a extender un poco más para poder entrar más en lo que es la sección eh, 7.3, ¿verdad? Entonces, ejemplo 3, voy a extender un poquito más. Quizás vamos a ver. Este es un poco largo, entonces basta con hacer este. Nos va a tomar unos 20 minutos.
creo yo. Con este vamos a terminar el día de hoy. Pero yo creo que voy a necesitar otra sesión extra, entonces ya sea el día sábado. Pues, pero lo bueno de este problema es que las condiciones iniciales son iguales a cero, es decir, que las transformadas de Laplace, s cuadrado por y, lo siguiente sería menos s por y de cero, pero ese es cero, menos y' de cero, más 4 por s por y, pero aquí adentro tendría que poner menos y de cero, pero ese es cero, más 4y, igual a transformada de t cuadrado, pero sabemos que la transformada de t a la n es n factorial entre s a la n más 1, entonces es el cubo, ahí está. Y aquí tenemos lo que es s cuadrado más 4s más 4 por y mayúscula igual a 2 entre s al cubo. Entonces, vamos a ver quién está ahí atento para decirme cómo factorizo s cuadrado más 4s más 4. A ver quién es el primero que me lo dice. ¿Cómo factorizo s cuadrado más 4s más 4? Medio punto al que me diga cómo factorizo eso. S más 2 al cuadrado. Así es, carné. VV19009. Bien, ahí está anotado ya. Ok, entonces yo tendría que y de s es 2 entre s al cubo por s más 2 al cuadrado. Ahora, las reglas lo que me dicen es que la parte lineal sería de la forma a sobre s más b sobre s más c sobre s al cubo. La otra parte también es lineal, d sobre s más 2 más e sobre s más 2 al cuadrado. Y ahora lo que hace el libro es algo bastante interesante, porque, bueno, ellos multiplican, por ejemplo, por s más 2 al cuadrado. Entonces, vamos a ver. No, voy a multiplicar primero por s al cubo. Esta ecuación que está aquí, al multiplicarla por s al cubo, obtengo, bueno, aquí voy a poner expresión. Bueno, 1 la voy a poner. Entonces, 1 multiplicado por s al cubo, obtengo lo siguiente. Hacen algo bien interesante ellos, porque al multiplicar por s al cubo tengo 2 entre s más 2 al cuadrado, igual a por s al cuadrado, más b, b aquí era el cuadrado, más b por s, más c, más una expresión f de s multiplicado por s al cubo. Lo que es importante es que este f de s no tiene denominador cero cuando s es igual a cero, o sea, no tiene denominador s, eso es lo importante. Entonces, para esta ecuación, eh, podemos empezar a probar algunos términos. S igual a cero, por ejemplo, nos da 2 entre 2 al cuadrado igual a, este es S0, este es S0 y este es S0. C. Y de inmediato hallamos C. También podemos derivar, a ver, ya este sería 2. Lo que vamos a hacer es derivar con respecto a X la ecuación 2 para obtener, bueno, este es 2 por S más 2 al cuadrado, al derivar, perdón, 2 por S más 2 a la menos 2. Entonces al derivar tendría menos 4
por s más 2 a la menos 3. Entonces este queda como 2as más b, este sería 0, y esto quedaría como 3s cuadrado f de s más s al cubo por f' de s. Pero lo importante es que ninguno de esos términos tiene un denominador s. Eso es lo importante, porque si yo sustituyo s por 0, sé de que esto va a ser 0 por un número que está definido, 4, 8, 10.000, pero que no va a ser un número indefinido. Eso es lo importante. Y vuelvo a probar s igual a 0. Y ahora, pues, obtengo aquí menos 4 por 2 a la menos 3, es decir, menos 4 sobre 8 menos un medio igual a, esto se hace 0, este se hace 0 y este se hace 0, y me queda b. Entonces ya hallo dos de ellos. Inicialmente tenía 5 parámetros que buscar y pues ya tengo dos de ellos. Si tuviera que hacer una ecuación pues de 5 ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones lineales, pues eso es un montonazo de trabajo. Ahora, derivando una vez más explotando una vez más ese hecho, tendría 12 por s más 2 a la menos 4 igual a 2a, el b se hace igual a 0. Y aquí lo que es importante es que S tiene un factor 2 o mayor, así que no importa cuando lo que yo tenga aquí, yo realmente tengo S multiplicado por un factor definido en S igual a 0. Eso es lo que es importante, porque ahora vuelvo a aplicar S igual a 0 y tendría pues 12 entre 2 a la cuarta, 12 entre 16, es decir, 3 cuartos, ¿verdad? Y esto se hace 0 por un factor que está definido. Podría ser menos un tercio, pi o otro número, pero yo sé que está definido. Todo esto se hace 0 y obtengo 2a. Pues de todo esto obtengo que a es igual a 3 octavos. Y ya tengo a, b y c. Y quizás corroboramos esas constantes, ¿verdad? Vamos a ver, entonces B aquí, A dice que es un medio. A es, A es un medio. Quiero ver. Pero para ellos A es el término que está entre S al cubo. Y para mí es C. Entonces la constante que está como numerador de S al cubo es un medio. La constante que está como numerador de S cuadrado, B, es menos un medio. Aquí también es B, menos un medio. Finalmente, el factor que está como numerador de S, que en nuestro caso es A, pero en el caso de ellos es C, tienen 3 octavos, y en efecto tengo 3 octavos. O sea, hay un ordenamiento distinto, pero que corresponde al final a la misma descomposición en fracciones parciales. Ahora, a la ecuación 1 ya la multipliqué por s al cubo, ahora la voy a multiplicar por s más 2 al cuadrado y hacer el mismo truco. Poder sacar derivadas sucesivas y pues obtener ecuaciones que me despejan cabal el factor que yo necesito. Ahora tendría 2 entre s al cubo, 2 entre s al cubo igual a, bueno, tendría básicamente todo esto que le puedo llamar GDS por s más 2 al cubo. Lo importante es que, al cuadrado, perdón, esto no se indefine
en S igual a menos 2. No se indefine en S igual a menos 2, porque los denominadores solamente son S, S cuadrado y S al cubo. De ahí me queda un D, por S más 2 más un E. Y ahora si me sale escoger S igual a menos 2, obtengo aquí sería menos 8, ¿verdad? O sea, menos un cuarto, con menos 2 acá, este es S0 por un término que está definido cuando S es igual a menos 2. Este es S0 y tengo E, es igual a menos un cuarto. Y ahora esta le pongo la ecuación 3, creo que no he ocupado 3. Sí, y ahora voy a derivar con respecto a S. Derivo con respecto, yo creo que le puse a X por ahí, derivada con respecto a X, pero tendría que ser derivada con respecto a S. Derivada con respecto a S, ahí está. Entonces, bien, entonces derivando ahí la ecuación 3, tendría lo siguiente, pues S 2 por S a la menos 3, es decir, su derivada sería menos 6, S a la menos 4, y luego tengo un G' por S más 2 al cuadrado, más un G de S multiplicado por un 2 por S más 2, y aquí este S va, ¿verdad? Y de aquí solo sobrevive un D. Finalmente vuelvo a ocupar el truco de S igual a menos 2. Aquí tendría menos 6 entre 16, es decir, menos 3 entre 8 igual a, esto es S0 cuando S vale menos 2, y eso también igual a D. Entonces vamos a ver si tenemos ahí menos un cuarto y menos 3 octavos. Menos un cuarto y menos 3 octavos, ahí está. Ya lo tenemos entonces descompuesto nuestra función y de s. Entonces y de s igual a algo entre s más algo entre s cuadrado más algo entre s al cubo más algo entre s más 2 más algo entre s más 2 al cuadrado. Entonces A salió que era 3 octavos. B B salió que es menos un medio. Entonces, C salió que es, ¿dónde está C? Aquí, un medio. Y E es menos un cuarto, E es el factor de S más 2 al cuadrado. Por lo tanto, este menos 3 octavos tendría que ir aquí. La transformada inversa de cada uno de ellos, bueno, la transformada inversa de 1 sobre S es 1. Tendría 3 octavos entonces, menos bueno, la transformada de t sería t a la 1, ¿verdad? 1 factorial entre s al cuadrado. Ahí está. Entonces, menos un medio de t. Más s al cubo. Aquí necesito un factor 2. Por lo tanto, sería un cuarto de cuadrado. Luego, de este lado ya sabemos que sale un e a la menos 2t. Menos 3 octavos de e a la menos 2t. Y finalmente de ahí pues s más 2 al cuadrado. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vaya, aquí sale un cuarto. Y eso lo tengo que lidiar con 1 entre s más 2 al cuadrado. Pero eso es como 1 entre s cuadrado si yo tomo en cuenta el desplazamiento de 2 unidades a la izquierda de esta función. Pero la transformada de 1 entre s al cuadrado es t. Y ahí está. Entonces ahí realmente un poquito, digamos que rápido fue el procedimiento que hice.
Así que les sugiero que vuelvan a hacer el mismo problema y vean si pueden replicar lo que está acá. Vamos a comparar con la respuesta un cuarto de t cuadrado. Entonces, ahí está un cuarto de t cuadrado menos un medio de t, ahí está. 3 octavos, ahí está. Menos 3 octavos de e a la menos 2t, ahí está. Menos un cuarto de t a la e a la menos 2t, es el último término, ahí está. Entonces, pues es igual a la solución que está en el libro. Entonces, para la siguiente clase, a ver, vamos a ver descomposiciones en factores cuadráticos. Vamos a copiar esto, entonces, y lo vamos a poner acá. Y lo vamos a ver en la siguiente clase que tengamos. Vamos a ver, ejemplo 4. No sé si hay alguna pregunta con todo lo que está acá. Noten todo el trabajo que se tuvo que hacer. Realmente no es un problema tan sencillo y el método, digamos que es un poco complejo. Es un poquito complejo este método, pero básicamente eso añade más herramientas a las formas en cómo ustedes pueden trabajar la parte de descomposición en fracciones parciales eh, y poder seleccionar rápidamente cuál podría ser la técnica más rápida, ¿verdad? En un examen, por ejemplo, y con más exactitud. Entonces, mientras más velocidad y más precisos sean, pues eso realmente es una ventaja. Ustedes tienen que buscar cuáles son los métodos, primero, que les den mayor precisión y segundo, los que les den mayor velocidad. Porque simplemente, pues, lo mejor es tratar de resolver el problema lo más rápido posible, ¿no? Entonces, no veo por qué eso eh, no sea bueno, ¿verdad? Entonces, obviamente poniendo primero la precisión, ¿verdad? O sea que de nada sirve que sean más rápidos si el método incrementa su probabilidad de errores, ¿verdad? Si un método les da un 20% de veces que se están equivocando versus otro que es más lento, pero se equivocan solo el 5% de veces al utilizarlo, entonces ustedes ocupan el más preciso, ¿no? A menos que en efecto la tardanza sea demasiada, ya habría que hacer ahí un análisis de cuál método podría ser más adecuado para ustedes. Bueno, no sé si hay más preguntas. Entonces, yo creo que quizá vamos a tener alguna sesión el día sábado para poder, mañana tenemos repaso, ¿verdad? Así de que estaríamos viendo el sábado, pues este ejemplo y el de resonancia. eh, y aquí hay uno que solo he comentado porque al final ellos lo ocupan calculadora. Ver aquí algún problema, bueno, eso realmente en una hora se ve, en una hora. Pero podríamos empezar ya con la sección 7.4, entonces, o terminamos solamente con eso. Sábado a las 9 podría ser, y la hora exacta se las menciono ahí el día jueves, perdón. El día jueves podríamos ahí ya dejar planificado una clase para el día sábado, o podría ser el mismo jueves en la noche también podría ser, ya que veo que eso, lo que falta de la sección 6.3 en una hora se puede ver. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Eh, lo dejamos hasta acá. No sé si lo dejamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces mañana el repaso, ¿verdad?
Y el jueves ya el parcial 4, saben que vienen las secciones 8.1, 8.2, 8.3 y 7.1. Así que, pues, y probablemente el jueves en la noche también tengamos alguna sesión en la noche. Y así pues terminamos 7.3 y ya estaríamos con la nota del parcial 4, ¿verdad?